antibióticos sí es un poquito más fuerte, así que esto sí es algo rápido como tal, ¿no? Así que iniciamos cuando ya esté grabando, ¿sí, Jean-Pierre? Ya, listo. Un momentito, sí. Ya, listo. Primero, em, todos ahorita somos del día miércoles, ¿verdad? No sé si habrá alguno del día lunes. Si no, normal, o sea, la cosa es que quiero saber si hay algún detalle que tal vez el profesor mencionó, porque como me pasaron ya la foto de la pizarra, al menos comparándolo con lo que ya sabía, no hubo ningún dato extra, como por así decirlo, ¿no? Si es así, igualmente me lo hacen saber. Iniciamos. Primero, úlceras como tal, ¿no? ¿Qué son úlceras? El tema de antiulcerosos. Se podría decir que es una lesión, no necesariamente una lesión que, como dice, ah, mira, se hizo un hueco en el estómago, no. Es una lesión progresiva como tal, una irritación no de la mucosa, sino ya directamente de la parte gástrica, de la zona interna del estómago. Y esto se debe a diversos factores. Hay dos factores que siempre deben estar en equilibrio, por eso aquí está una balanza. El factor agresivo, porque como tal siempre vamos a tener esos factores agresivos, como es el caso del ácido clorhídrico, que obviamente fisiológicamente tenemos que producir siempre, y otro factor que es el factor de defensa. Y como tal aquí tenemos, ¿no?, lo que sería el moco um, como principal defensa, o también llamado la mucina. Entonces este, al tener un pH más alcalino, va a neutralizar al pH ácido del ácido clorhídrico como tal. ¿Okay? Eh, ya. Y bueno, entonces, esos dos factores deben estar siempre en equilibrio para que no haya un daño. Si hay uno más que otro, entonces ahí puede haber un desequilibrio. Por ejemplo, si hay mucha mucina, entonces va a generar que, de cierta manera, los estímulos, como por así decirlo, el cuerpo siempre trata de estar en equilibrio como tal. Entonces, si hay mucha mucina, va a intentar buscar generar aún más ácido. ¿Para qué? Porque la mucina va a hacer que, la, que los alimentos sean mucho más alcalinos, y esto genera que sean más difíciles de digerir. Por lo tanto, el cuerpo va a querer que se digiera más y por lo tanto va a producir más ácido. Y eso puede generar problemas a larga data. Pero eso ya es otro tema. Nuestro tema es cuando se produce más ácido clorhídrico o cuando hay menos moco, porque casi son lo mismo, ¿no? Si hay menos moco, el ácido clorhídrico puede dañar nuestra capa de mucina y generar obviamente daño ya directamente a la capa del propio estómago como tal. Entonces, a eso le llamamos una úlcera. Las úlceras se generan en otro lado del cuerpo, por supuesto que sí, pero en este caso vamos a ver antiulcerosos a nivel gástrico. Antes de hablar de los fármacos, tenemos que ver cómo es que se produce el ácido clorhídrico, porque como tal, la producción de la mucina en la parte del estómago no es un tema muy difícil de entender, porque como tal ya hay ciertas células encargadas de eso, ¿no? Enterocromafines y todo eso, ya. No es un tema que corresponde ahorita mismo. Eso ya sería parte de fisiología, que creo que ya todos hemos llevado. Lo que nos corresponde es saber cómo se produce el ácido clorhídrico, o también llamado el HCl. Para eso, me gustó bastante la representación que hizo el profesor de de estos cuatro receptores, y yo lo hice de una manera como que pueda ser un poco más entendible, porque a veces el profesor lo hace muy rápido. Mm, una forma para que se memoricen los receptores que hay que recordar son receptor muscarínico M1, que recordemos que está justamente en la zona gástrica.
la zona entérica como tal, muscarínico 1, ya habíamos hablado de eso. Es un receptor colinérgico. Luego el receptor de prostaglandinas, que está representado con una PG. Receptor de la histamina, pero ojo, no piensen que es la histamina de tipo 1, mira, la histamina que genera esas reacciones alérgicas, no. En este caso estamos hablando del receptor de histamina 2. Eso sí hay que tenerlo muy en cuenta. El receptor de histamina 1 está a nivel general, a nivel del cuerpo, y ya, genial. Pero el de la histamina 2 está específicamente en el estómago, hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Histamina 2. Y luego tenemos el receptor de la gastrina. Cabe recalcar que este receptor de gastrina es mucho menos utilizado que los otros, ¿ya? Así que no es de tan grande importancia. ¿Por qué el orden que está así? Hay dos motivos del orden. Primero, por las proteínas G que están acopladas. El de muscarina, o muscarínico, perdón, y el de la gastrina, o sea, los dos que están a los costados, a los extremos, son de las proteínas GP. Miren, si se dan cuenta, GP. ¿Eso qué significa? Que van a generar un aumento de calcio, ¿no? Ya obviamente el concepto de cómo aumentan el calcio ya lo sabemos cada uno, ¿no? Como tal. Proteína quinasa, esas cositas ya. El que están en medio, el de la prostaglandina y el de la histamina 2, ambos son, se podría decir, diferentes. El de la prostaglandina es de proteína GI y el de la histamina 2 es de proteína GS. Recordar que la GS es aquel que aumenta el calcio, pero con el sistema de adenilato ciclasa. ¿Ok? En cambio de la proteína GI va a ser lo contrario, va a inhibir al sistema de adenilato ciclasa. Y ya entendiendo todo esto, vamos a poder ver cómo funciona. Primero, como se puede decir como ejemplo principal, vamos a utilizar a la histamina 2, ¿sí? Porque es el que vamos a ver un poquito más recurrente. El de la histamina 2 va, como es proteína GS, va a hacer que el sistema de adenilato ciclasa sea positivo, o sea, se active. Eso ya sabemos que genera que el ATP se convierta en AMP cíclico. Ese AMP cíclico convierte la proteína quinasa inactiva en activa. Ya. Y esa proteína quinasa activa va a aumentar el calcio. ¿Ok? Y ese aumento de calcio va a generar que la bomba de protones se puede decir, empiece a ejercer su acción. Pero eso lo vamos a ver para después, ¿sí? Hay que quedarnos que la bomba de protones se va a activar. Listo. En el caso del M1, que es obviamente agonizado por la acetilcolina, porque es colinérgico, y en el caso de la gastrina, ambos son GP o Q también, ¿no? Entonces, estos van a generar también aumento de calcio por otra vía, pero igual, el aumento de calcio se da. Este ya es un resumen como tal, ¿no? El aumento de calcio se va a dar y al igual que la histamina 2 va a generar que la proteína quinasa se active y genere la activación de la bomba de protones. ¿Ok? O sea, muscarina o muscarínico, prostaglandina, histamina y gastrina son los 4 receptores, de las cuales solamente 3, o sea, muscarínicos, histamina 2 y gastrina, aumentan el calcio, ¿sí? Repito, muscarina, histamina y gastrina. Esos 3 aumentan el calcio. De una manera diferente, quizás, pero aumentan el calcio para generar la bomba de protones. ¿Y qué pasa con la prostaglandina? La prostaglandina, por otro lado, va a ser lo contrario, simplemente va a inhibir al sistema de adenilato ciclasa y todo lo que conlleva simplemente se va a dejar ahí atrás, ¿no? O sea, simplemente lo inactiva, todo ese proceso. ¿Hasta ahí todo bien? No sé si quedó alguna duda para seguir. Ya, listo. Esa parte no es, como te digo, compleja ni nada por el estilo. Quizás lo que puede venir un poquito, bueno, no tan complejo, sino un poco más de explicación es en el caso de la bomba de protones. Voy a aumentar esto. Ya, aquí está, la bomba de protones. Estas dos bolitas de aquí. En este caso vamos a hacer una línea imaginaria, ¿ok? En el medio, pero obviamente una línea echada, ¿no? En el cual la parte de arriba va a ser la zona, se podría decir, extragástrica, ¿no? Y la parte de abajo es la zona interna, la interna del estómago. Entonces vamos a generar
que la bomba de protones, que es justamente estas dos bombas, que es un antitransporte y un cotransporte, estas dos se activen. ¿Y esto qué genera? Genera esto de aquí. Los hidrogeniones, o también llamados iones de hidrógeno que están afuera, que están en la zona externa, van a entrar por un sistema de antitransporte. Y entonces, ¿a quién van a votar? Porque si es un antitransporte, uno entra y uno sale. El que va a salir es el potasio. ¿Ok? El potasio que generalmente nosotros consumimos en día a día va a ayudar a que el hidrógeno entre al estómago, ¿sí? A la luz gástrica. Va a entrar y el potasio va a salir. Listo. Ahora el potasio está afuera. Sin embargo, la bomba de protones también tiene un cotransporte. Ese cotransporte es justamente gracias al cloruro o cloro, ¿no? El cloruro va a entrar junto con el potasio. Este potasio que ya había salido va a entrar. Ambos van a entrar, por eso es un cotransporte. Y ese potasio de vuelta va a entrar aquí y ya está dentro de la luz gástrica. Otro hidrogenión quiere entrar, pues este también sale y el otro hidrogenión entra. Y así, está en un proceso cambio el potasio. ¿Y esto por qué? ¿Para qué está en ese cambio? Para que el hidrógeno y el cloro se encuentren. Mira, este hidrógeno y el cloro se encuentran gracias al potasio, que está siempre en un constante ida y vuelta, ida y vuelta. Este hidrógeno y el cloro se encuentran y ¿qué generan? Ácido clorhídrico, ¿no? Ese ácido que está en tu estómago. Por eso es muy importante la activación de la bomba de protones, ¿sí? Esa es la justificación. Listo. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Porque creo que esa parte se puede decir que es un poco más sencilla. Ahora, nosotros queremos, si es que hay un problema de úlceras, queremos evitar que el ácido clorhídrico que está no necesariamente en exceso, quizás está dañando demasiado la membrana gástrica. Entonces nosotros queremos evitar que este ácido clorhídrico genere ese daño. Entonces debemos de disminuir su producción. Para eso podemos inhibir a los receptores que generan que se aumente este ácido clorhídrico. Los receptores que aumentaban, ¿quiénes eran? Era el muscarínico 1, M1, histamina 2 y gastrina. Pero se acuerdan que uno era el que se podía decir inhibía, ya de por sí inhibía y era el receptor de prostaglandina, que estaba justamente con una proteína GI. Este receptor de prostaglandinas, como tal, va a generar que todo esto se inactive. Y por eso algunos dijeron, ok, si el receptor de prostaglandina hace que inhiba la producción de ácido clorhídrico, entonces, ¿por qué no agonizarlo? Y ok, genial, lo agonizaron. Porque miren, hay que recordar un poquito la clase de lo que serían los AINES. Creo que aquí está, sí, aquí está. Pero no me gusta mucho esto. A ver, creo que tengo un ratito. Aquí tengo un dibujito. Sí, aquí está. Un momentito, ¿sí? Aquí está. Esto de aquí es el ácido araquidónico. Ustedes saben que el ácido araquidónico va a tener la vía de la COX y la L-epoxo, también llamado lipoxigenasa. En este caso vamos a hablar de la COX-1 y la COX-2. En el caso de la COX-1, cuando se va a la COX-1 va a generar prostaglandinas. Igualito también en la COX-2. Sin embargo, las prostaglandinas en la COX-1 es prostaglandina constitutiva y en la COX-2 en la prostaglandina inducida. En la prostaglandina inducida genera inflamación. Esa es la prostaglandina que nosotros conocemos como inflamación, los que vemos siempre en patología y todo. Esa prostaglandina que nosotros decimos que es malo. Uy, disculpe. Ya. Esa prostaglandina que dicen que es malo, ¿cómo puedo decir? Eso que se genera cuando uno está en un estado inflamatorio, etcétera, es justamente dada por la vía de la COX-2. Ojo, de la COX-2. Eso que nos aumenta la temperatura cuando nos golpeamos y genera esa hinchazón, ese rubor, ese dolor, eso es la prostaglandina inducida. Por otro lado, la prostaglandina constitutiva genera una gastroprotección, disminuyendo el ácido clorhídrico. Y claro, imagínate, cuando nosotros estamos en un estado, se puede decir, de lesión, incluso también cuando nos intoxicamos, lo primero que el cuerpo hace es construir o generar prostaglandinas. ¿Y eso para qué? Para que disminuya el ácido clorhídrico, mira. Pero eso a la vez nos genera inflamación, que es una respuesta normal del cuerpo.
También nos genera contracción del músculo liso, y eso es muy importante, ahorita vamos a ver por qué. Entonces, nosotros no podemos decidir cuál de las prostaglandinas queremos, porque es o bien los dos o bien ninguno, así de simple, el cuerpo es así. ¿Te quedas con los dos o te quedas con ninguno? Recordar, la prostaglandina constitutiva es la buena, por así decirlo, y la inducida es la mala, ¿ok? Tenemos obviamente fármacos que pueden, de cierta forma, inhibir a la COX-2 de manera selectiva, como es el caso de Celecoxib, pero no es tan utilizado comúnmente, ¿no? Bueno, regresando al tema de aquí, ya conociendo que justamente las prostaglandinas son buenas y también a la vez malas, entonces nosotros decimos, ¿no? Si nosotros agonizamos a la prostaglandina para que me genere una gastroprotección y obviamente para que disminuya el ácido clorhídrico que tengo aquí aumentado, porque claro, estoy en un proceso de úlceras y yo quiero evitar esa formación de ácido clorhídrico. Ya, listo, genial, lo inhibo. ¿Cuál es, perdón, lo agonizo, perdón? ¿Cuál es el fármaco que agoniza las prostaglandinas? El misoprostol. Pero ojo, ojo, ahí viene el problema. ¿Se acuerdan que dijimos que la prostaglandina tiene un factor de relajación del músculo liso? Pues mira, qué coincidencia que el misoprostol es justamente un fármaco que genera una relajación del músculo liso a nivel del útero. O sea, una, ¿cómo se dice? Una acción tocolítica. Eso que genera que simplemente haya abortos si la persona está gestando. Entonces, este fármaco, obviamente en la clasificación del FDA, definitivamente está en un nivel X, es decir, que no se va a dar de ninguna manera en una persona que está embarazada, ni siquiera en una persona que tiene problemas de úlcera, porque esto ya se ha prohibido, el misoprostol está totalmente prohibido, a menos que sea en una situación X, ¿no? Porque los médicos como tal buscan soluciones alternativas cuando hay ciertos problemas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el misoprostol es utilizado mayormente para casos de aborto, ¿sí? Es el fármaco más utilizado para ese tipo de cosas. Por eso en una farmacia, en una botica no lo vas a encontrar así por así. Listo. No es utilizado, así de simple. No es utilizado el misoprostol, pero es bueno saber que es un análogo, o sea, es un agonista del receptor de prostaglandinas y que genera aborto. ¿Ok? Listo. Un datito extra que el profesor lo mencionó y me resultó interesante, quizás ahí un poco lo puedo mencionar, ¿no? Eh, por favor, Jean-Pierre, cuando vayas a subir este video, ponlo en privado ya. Cuando los médicos, generalmente cuando tienen guardias de, obviamente, muchas horas, y justamente viene una gestante a mitad de la noche cuando estás a punto de, no sé, de tomarte tu cafecito o algo, hay veces en las cuales el personal de salud ya está totalmente apurado con la hora o está totalmente cansado, entonces, y la gestante, ustedes saben que el labor de parto puede demorar horas, entonces eso a veces para poder adelantar eso, para ya decir, no, ya hay que hacer que la mujer ya pueda dar a luz rápidamente. Entonces simplemente colocan un poco de misoprostol, que eso obviamente viene en un formato de pastilla, pero normal lo pueden, no sé cómo lo llaman formalmente, pero yo digo lo muelen, ¿no? Lo convierten en un polvillo y pues eh, minuciosamente generan que al tocar la vía vaginal, pues genera que hay una maduración cervical, por eso aquí lo puse, una maduración cervical. Y eso lo que puede generar es que el músculo liso uterino se relaje y obviamente como ya la mujer está en labor de parto, hace el, uy, no, creo que no estoy compartiendo la pantalla. Ay, es un error mío. Hasta ahí creo que se entendió. ¿Me escuchan? ¿Se escuchó entrecortado, chicos? Si no, para cambiar ahorita, porque como estoy ahorita con otro micrófono, lo cambio, no hay ningún problema. Ah, ok, ok, ya listo.
Eso es lo que le decía, ¿no? Que justamente da esa maduración cervical y genera que la mujer pueda dar a luz más rápido de lo que debería, que no es algo correctamente hecho, pero pues se hace para evitar prolongar el tiempo y para que ya, bueno, el personal de salud pueda estar más tranquilo, ¿no? No es ético, ojo, no estoy diciendo que lo hagan así. Listo. Para eso se usa el misoprostol. Obviamente ya otras personas lo usan para el aborto, que eso definitivamente no se hace, ¿no? Listo. Eso es en el caso si nosotros queremos agonizar el receptor de prostaglandinas. Pero, ¿qué pasa con los otros receptores? Con el receptor de muscarínico 1, receptor de histamina 2 y receptor de la gastrina. Todos estos tres generan un aumento de ácido clorhídrico. Entonces, a todos esos vamos a antagonizar, o sea, vamos a bloquear. ¿Cómo lo hacemos? Así. Primero vayamos con el receptor de muscarínico o muscarina 1. Obviamente ya hemos visto anticolinérgicos, ¿no? Y dioxina, esas cositas ya. Dejemos de lado eso por un momento y enfoquémonos específicamente en el bloqueo de los receptores M1. ¿Por qué en el M1? Porque el M1 ya hemos dicho que estaba a nivel de las células justamente gástricas, ¿no? Pero justamente aquí vamos a tener a dos representantes. Hay más, sí, pero los dos representantes clásicos, con eso nunca te vas a olvidar. La pirenzepina y la telenzepina. Estos dos fármacos van a bloquear el receptor M1, que obvio está aquí. Ojo, M1, está aquí. Como yo me recuerdo la pirenzepina y la telenzepina, yo siempre lo decía, ¿no? La tele en llamas o la tele en fuego. ¿Por qué? Porque mira, aquí está tele y pir, o también llamado pirro, viene de la palabra fuego. Por eso al menos yo me acordaba así, la tele en llamas o la tele caliente. Telenzepina y pirenzepina. Eso es en el caso de anticolinérgicos M1, ¿ok? Pero ¿qué pasa si nosotros no queremos bloquear el M1 por diversos factores, suponiendo, ¿no? Evitando, obviamente, algunas reacciones adversas cuando uno bloquea a los receptores colinérgicos. Está bien, correcto, no hay ningún problema. Aquí tenemos a uno de los más conocidos, los antihistamínicos. Pero ojo, recuerden, antihistamínicos H2, porque no me van a decir antihistamínicos, ya, levocetiricina, ¿cómo se llama? Clorfenamina, etcétera. O sea, está bien, te entiendo, pero esos no son del H2, sino son del H1. ¿Okay? Los del, por ejemplo, dimenhidrinato, todas esas cositas. En el caso del antihistamínico de tipo H2, nosotros lo que queremos buscar es bloquear a los receptores de histamina, pero de justamente a nivel gástrico. Entonces, nosotros no vamos a ir con un antihistamínico de tipo de primera generación, segunda generación a nivel sistémico, sino del H2. Aquí, ¿quiénes tenemos? Creo que esto sí lo conocemos, creo que casi todos, ¿no? La ranitidina. Es un clásico de la ranitidina. Y creo que no creo que se olviden eso. Creo que sí, al menos una vez en la vida habrán tomado la ranitidina. Yo me acuerdo como rana famosa, porque ranitidina, famotidina, rana famosa. O al menos así es como la mnemotecnia, ¿no? Ya nisatidina y la cimetidina ya son fármacos que ya te puedes recordar cuando te recuerdas de la ranitidina, ¿no? Terminan en tidina. Y con eso ya te puede dar una idea. No son tan difíciles de recordar, hay que recalcar. Sin embargo, hay que tener siempre en cuenta, o sea, como que no se vayan a equivocar en qué zona está cada uno. Recuerden, estos son antihistamínicos H2, ¿sí? Listo. No es como que tan difícil de recordar. Bueno, ya hemos hablado del análogo de prostaglandina, que es un agonista de receptores de prostaglandina, que es el misoprostol. Obviamente tengo una mnemotecnia, pero ya es un poco más para cada uno, ¿no? El misoprostol. Ahí se lo dejo ya para que ustedes mismos busquen una mnemotecnia para esto. Las IBP, ¿qué son las IBP? Las IBP, ya como tal, son muy utilizados. Ahorita vamos a verlo. Lo hice un poco desordenado aquí. Ahorita vamos a ver la IBP. Me estaba olvidando de este de aquí, de los inhibidores de la gastrina. Ya hemos visto anticolinérgico, o sea, el bloqueante del M1. Ya hemos visto bloqueante de histamina. Ya hemos visto los análogos de prostaglandinas, pero ahora de la gastrina me estoy olvidando porque la gastrina está aquí. Este receptor de la gastrina. Y obviamente que si queremos disminuir el ácido clorhídrico tenemos que bloquear a la gastrina.
¿Pero por qué lo pongo al último? Porque el receptor de la gastrina ya no es utilizado. Antes se quiso utilizar, pero como que no vieron resultados. No había un resultado convincente, así que se descartaron. Sin embargo, es bueno saber, ¿no?, cuáles son. La proglumida y el benzotrip. Estos fármacos quisieron utilizarse como un antiulceroso, no se pudo hacer, ¿ok? No hubo resultados convincentes, así que se descartó. Pero igual quedó como para la historia y para como un inhibidor de la gastrina. Listo. Ahora sí, inhibidor de la bomba de protones. Ya hemos dicho que la bomba de protones es justamente estas dos bolitas de aquí, que era el antitransporte y el cotransporte, y es justamente la zona en la cual se va a generar el ácido clorhídrico. Aquí sí yo sé que todos ya lo conocen, porque ¿quién no ha tomado el omeprazol? El omeprazol es un fármaco tan conocido que ya pues uno lo conoce ya a ciencia cierta, creo que desde que uno es niño, ¿no? Todo lo que termina en omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, lansoprazol, todos los que terminan en medio prazol, algo así, esos son inhibidores de la bomba de protones. Ahora, no me vayan a hacer el error que yo hice en un inicio, que yo decía, ah, ya, terminan en azol, entonces se llaman azoles. Y no, no son los azoles. Los azoles son un grupo de fármacos que son, son antibióticos y no se vayan a confundir porque hay otros antibióticos que terminan en azol, ¿ok? No vamos a redundar en ese tema, o sea, no vamos a hablarlo, pero como para mencionar, ¿no? No se confundan, ¿sí? Los que terminan en parasol, pra, no azol. Listo. Obviamente su función es inhibir a la bomba de protones, genera que no se dé el eh, ácido clorhídrico, pero su RAM, que es la más importante y que deben tomar en cuenta, es que genera osteoporosis. ¿Ok? Listo. Hasta aquí ya hemos visto lo que es la inhibición en el caso de la secreción gástrica, o sea, la producción de ácido clorhídrico. Porque esa es una forma de poder inhibir la reacción del ácido clorhídrico a través de nuestra mucosa gástrica. Pero ¿qué pasa si nosotros no tenemos como que un daño tan fuerte? Porque esto se usa cuando hay daño. Nosotros más bien queremos evitar que ese ácido se expanda, por así decirlo. O sea, queremos algo más rápido, más eficaz. Ah, simple. Entonces vamos a hablar de los neutralizantes. Y en el caso de los neutralizantes, ya no, o sea, ya no importa lo que hemos visto del gráfico, porque ya es un poco más para recordar química. Pero ni tanto, solamente como una mención. Los neutralizantes son aquellos fármacos que no tienen una diana molecular como tal, o sea, no van a ir a un receptor y van a hacer biofase, no. Ellos solamente interactúan con el ácido clorhídrico y lo vuelven un químico menos corrosivo, ¿no? Por ejemplo, mira, ¿quién ha escuchado obviamente el sal de Andrews? El sal de Andrews, por ejemplo, en sus composiciones tiene bicarbonato de sodio. Tiene otros componentes más, pero entre los principales tiene el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio, por su composición química, es sodio, hidrógeno, calcio, oxígeno 3. Este bicarbonato de sodio, juntado con el ácido clorhídrico, que obviamente es el ácido estomacal que tenemos obviamente en el estómago, si se juntan, generan una reacción justamente generando estas otras composiciones químicas. ¿Qué genera? Cloruro de sodio, dióxido de carbono y agua. Entonces ¿dónde está el ácido? Ya no está. Ya no está el ácido clorhídrico, ya lo desapareció. Estos ya son químicos que tranquilamente tú puedes desechar. Ya no está el ácido clorhídrico. Por eso es que los neutralizantes son utilizados comúnmente sin receta médica, pero hay que tener mucho cuidado ahí, ¿sí? Otro similar al bicarbonato de sodio es el hidróxido de magnesio. Otro también es el hidróxido de aluminio. Estos van a hacer lo mismo, van a juntarse con el ácido clorhídrico y en el caso del hidróxido de magnesio va a generar cloruro de magnesio más agua. En el caso del hidróxido de aluminio va a generar cloruro de aluminio más agua. ¿Ok? Esa es la forma en la cual ellos van a actuar. Van a neutralizar, por eso se llaman neutralizantes, van a neutralizar el ácido clorhídrico convirtiéndolo en otra sustancia. Sin embargo, cabe recalcar que en las farmacias, en las boticas, no lo vas a encontrar como el nombre de hidróxido de magnesio, hidróxido de aluminio, no. Lo vas a encontrar como magaldrato.
El magaldrato es la unión del hidróxido de magnesio con el hidróxido de aluminio, ¿ok? Es la unión. Pero bueno, hay que recalcar, ¿no? Que el profesor puede preguntar hidróxido de magnesio, hidróxido de aluminio o simplemente magaldrato. Así que por ahí también hay que saber cómo manejar esto, ¿sí? Listo. Ese es en el caso de neutralizantes. Pero ¿qué pasa si yo ya neutralicé, ya tengo mis inhibidores de la bomba de protones, ya tengo mis inhibidores del ácido clorhídrico, ya? Pero aún tengo esas úlceras, aún tengo ese daño. ¿Cómo puedo, de cierta manera, ayudar a que ese daño disminuya? Ya, simple. Ahora vamos a ver los protectores de la mucosa. Mira, aquí hice un pequeño dibujo, por así decirlo, representando justamente la zona de la mucosa. Ojo, no es la zona de la parte epidérmica del estómago, sino es la zona de la mucosa. Miren. Esta zona de la mucosa ha sido dañada, ha sido expuesta al ácido. Nosotros, para evitar que siga dañando más el ácido, vamos a poder, es como si fuera una, no sé, una rajadura de algo, ¿no? Entonces nosotros queremos ponerle un pegamento o algo encima para que lo tape. Igualito aquí. Ese rojito que ven aquí es justamente una sustancia emoliente, se le dice. La sustancia emoliente significa una sustancia que se pega, se adhiere y genera una protección. ¿Ok? ¿Quién es esa sustancia emoliente? Simple. La sal de bismuto, o también llamado salsilicilato de bismuto. Este salsilicilato de bismuto es un fármaco que no es como que va a ir a un receptor y lo va a agonizar o lo va a antagonizar, no. Este fármaco va a ir a la zona de lesión y la va a tapar, generando que el ácido clorhídrico, cuando quiera ir, obviamente salga, porque lo va a tapar, lo va como que a curar momentáneamente, ¿no? Listo. Esa es la sal de bismuto. Por otro lado tenemos al sucralfato. El sucralfato, en vez de tapar, va a estimular que se produzca más mucina, es decir, moco, ¿no? Bicarbonato más mucina es moco. Va a estimular que se genere más moco. Por lo tanto, esta zona que está dañada pueda regenerarse poco a poco o más rápido, ¿no? Esa es la función de las protectoras de la mucosa. ¿Ok, chicos? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta o duda? No es un tema como digamos tan difícil, ¿no? Quizás un poco al momento de explicar, pero no es algo tan difícil. Hasta hay una pregunta para seguir con la última parte, que es antibiótico. Ninguna, ¿no? Ya, listo. Ok, ya entendido esto de los antiulcerosos, ahora vamos a hablar de algo muy importante y esto creo que en el tema del profesor no se toma en cuenta, pero yo sí lo voy a tomar en cuenta porque es algo que nos manda a investigar, ¿no? Una de las razones o la razón más común por la cual se genera úlceras en el cuerpo no es que tú vayas a comer bastante y se genere una acidez tremenda que poco a poco va a correr. Sí lo es en parte, pero la gran mayoría de veces no se da por eso, sino se da por una bacteria que siempre lo tenemos en cuenta. Esa bacteria que lo puedes encontrar en la lechuga mal cocida, en diversas zonas, generalmente en vegetales, que están mal lavadas y todo. Me estoy hablando del Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria que sí o sí va a generar úlceras. ¿Por qué? Porque miren, el Helicobacter pylori, que es justamente una especie de bacilo que tiene sus flagelitos, va a ir y se va a alimentar justamente de la mucosa. Miren, aquí está, se alimenta, lo está destruyendo. Al destruir esta mucosa, mira lo que genera. Genera que el ácido gástrico que está circundante pueda corroer directamente la parte del estómago como tal. Es por eso que directamente no te hace daño, ojo, hay que aclararlo. El Helicobacter pylori directamente no te hace daño, solamente se alimenta de la mucosa. Pero al dejarte sin mucosa, obviamente te deja sin defensa contra el ácido clorhídrico de tu propio cuerpo y ahí pues te genera úlceras, ¿no? Una forma también de recordar por qué se da el Helicobacter pylori, o mejor dicho, cómo reconocerlo, por así decirlo, es así. El Helicobacter pylori, como está siempre en un constante, se podría decir, en un constante ambiente de corrosión, porque está alrededor de ácido clorhídrico, va a generar
una defensa alrededor, ¿ok? Porque él tampoco no es tonto, él no va a decir, ah, ya voy al estómago y simplemente dejó que me digiera, no, él se va a defender del estómago porque ese es su lugar, ese es su medio ambiente, por así decirlo. Entonces, para evitar que el ácido clorhídrico lo digiera, crea una barrera de iones amonio. Ese ion amonio va a generar como una barrera para él. Pero al generar esa barrera de amonio, las personas que tienen el Helicobacter pylori, cuando ustedes le huelen el aliento, por eso le llaman la prueba del aliento, suponiendo que yo sea un paciente que tiene Helicobacter, ¿ya? Hablo, no sé, a Jean-Pierre. Jean-Pierre huele mi boca y va a oler a amoníaco, que es un olor un poco extraño, como huevo. No me acuerdo muy bien exactamente la descripción del amoníaco como tal, pero sí se sabe, sí es muy diferencial. Entonces, él huele eso y ya en su mente puede decir, ah, ya, él puede tener Helicobacter. Esa es una prueba muy que puede preguntar, si sí lo preguntó, creo, en uno de verdadero o falso. Así que también hay que tener en cuenta eso, ¿sí? La prueba del aliento, que es justamente al oler como amoníaco cuando uno está hablando, ¿sí? ¿Por qué se da eso? Porque recuerden, el Helicobacter pylori genera iones amonio alrededor de su cuerpo para evitar que el ácido clorhídrico lo dañe. Listo. Ya está. Ahora, el Helicobacter pylori es una espiroqueta gram negativo, ¿ok? Es de tipo gram negativo, es una bacteria gram negativa. Vamos a hablar del tratamiento. Yo tranquilamente les diría, ah, ya, el tratamiento es tratamiento triple y luego tratamiento cuádruple. ¿Qué se utiliza? Esto y ya, listo. Tranquilamente yo les diría eso, pero no, o sea, yo sé que esto de aquí es un tema un poco más complejo. Y yo con muchas ganas también les explicaría lo que es el tema de antibióticos. Sin embargo, es un tema también mucho más amplio. Me demoraría, ¿cuánto? 2 horas. Por eso voy a hacer una breve introducción de antibióticos para que puedan entender por qué se dan estos fármacos, ¿ok? Pero obviamente como no lo he hecho aquí en lo que es el, la- el PDF, lo hice aparte, por eso por eso era importante que se unan también. Lo hice aparte aquí en un Hydro, lo dibujé. Mira, aquí también había dibujado algunas cositas cuando me pedían ayuda. Aquí está. Ahí está. Hice un pequeño resumen como para que no se complique mucho. Si quieren normal le puede tomar captura porque les va a ayudar bastante. No es un resumen de antibióticos, al menos de lo que serían las bacterias, ¿sí? Pero antes de explicar, porque yo sé que como tal, yo sé que todos conocemos esto por microbiología. ¿Cuál era la diferencia más crucial de gram negativo y gram positivo? Quiero escucharlo, chicos. Les voy a dar una pista. Tiene algo que ver con su pared. Uno tenía doble pared y uno tenía solamente una pared. ¿Cuál era el que tenía dos paredes y cuál era el que tenía solamente una pared? Vamos chicos. La gran positiva. La La gran gran positiva positiva. tiene dos paredes. No, era la gran negativa. Pero está bien, o sea, sí, está bien la participación. Y está bien que ahorita se equivoquen porque cuando el profesor pregunte, me estaba olvidando. Cuando el profesor pregunte, recuerden estudiar bastante lo que es las fases de la división celular, la fase S, la fase G0, esas cositas, ¿no? Eso apréndanselo antes de que llevemos antibióticos, ¿sí? El profesor pregunta y creo que también es para nota, por si acaso, ¿no? No sé si hará esto de nuevo, pero por si acaso. Ya. Listo. En el caso de las gram negativas, estas tenían doble pared de aminoácidos. Entonces, eso lo que hacía era que pues justamente generara que sean más resistentes, al menos en su pared, que sean más resistentes. En cambio, en el caso de las gram positivas, no, las gram positivas eran un poco más fáciles de eliminar a través de su pared. O sea, su pared era mucho más delgada. ¿Ok? Listo. Esa era la gran diferencia. Ahora, nosotros, hay que suponer que nosotros estamos en la edad, no sé, ya hace unos 100 años, ¿no? Nosotros recién estamos investigando sobre los antibióticos. Ojo, los antibióticos son un tema muy complejo porque estamos hablando de
que prácticamente de una vida, porque no es hasta antes de esto, de los antibióticos, todo era solamente receptor, receptor y receptor. Ahora estamos contra un microorganismo, con algo complejo, por así decirlo. Nosotros debemos de atacar algo. Y ojo, ese algo, o sea, ese microorganismo, uy, creo que se me fue la señal. ¿Se me escucha ahora sí? No se te escuchaba, no se te escuchaba. ¿Hasta dónde se me escuchó? Sí, es que creo que como el wifi está un poquito lejos, se desactiva. ¿Hasta dónde se me escuchó? Receptores. Ah, ok, ok. Ahora son microorganismos. Antes trabajamos en receptores, ahora son microorganismos. Ah, ok, listo, listo. Antes, como les digo, trabajamos puros receptores. Antibióticos, ahora sí vamos a ver sobre microorganismos que están con vida, que pueden reaccionar ante nuestros ataques, ¿no? O sea, tú los puedes atacar y estos, ya, te pueden responder incluso. Y a la larga data pueden generar resistencia. Entonces, hay que tener en cuenta que esto es mucho más complejo y que nunca vamos a acabar. No es que con una clase, dos clases, tres clases, 100 clases, no vamos nunca a entender antibióticos al 100%, ¿ok? Es un tema de años y años y los profesores, los farmacéuticos, los médicos, siempre van a ir conociendo más y más de esto. Es muy complejo, pero algo más simple, por así decirlo, es una división así. Primero, suponiendo que recién estamos iniciando con estos antibióticos, o sea, hace 100 años, por así decirlo, conocemos recién un primer medicamento que pueda eliminar una bacteria. ¿Cómo vamos a actuar? Fácil. Primero, nosotros qué queremos hacer? Eliminar a la bacteria. ¿Por dónde la atacamos? Pues simple, por donde nosotros podemos atacarlo, o sea, por su pared. La pared es la primera línea de defensa de la bacteria la cual nosotros queremos destruir. ¿Para qué? Para que nuestro sistema inmune simplemente destruya ya lo demás. Listo. Es algo tan simple, tan conocido, algo tan fácil de hacer. ¿Quiénes eran esos inhibidores de la pared celular? Tenemos tres grupos, los beta-lactámicos, los glucopéptidos y la bacitracina, que ya de por sí es un fármaco, ¿ya? Pero la bacitracina también es un grupo. Pero de los tres grupos, que eran los más importantes, por así decirlo, son los beta-lactámicos. ¿Por qué? Porque miren, aquí tenemos algo tan conocido, algo tan que nos salvó la vida, por así decirlo. Penicilina. La penicilina fue el primer antibiótico conocido por así, formalmente, la cual obviamente vino ya de un hongo, ¿no? Ese hongo sí, siempre se me va su nombre, era ale, ya, se me va, disculpen, sí, como tal. Pero ya cuando tenga el tema antibiótico ya voy a tener todo el prefijo listo, ¿no? Pero el caso de la penicilina fue muy importante porque estos de aquí tienen como cuatro generaciones de penicilina, en la cual meticilina, amoxicilina, todos esos fármacos, en el cual resalto obviamente la amoxicilina, que es de tercera generación, una de las más utilizadas por así. Tenemos muchos, por así decirlo. La penicilina tiene tantas variantes que, créeme, podría ser una clase completa de penicilina. Tenemos a la cefalosporina, entre las cuales la más conocida de las cefalosporinas es la ceftriaxona, que obviamente también los conocemos. Carbapenemos, monobactámicos también, que tienen unas subdivisiones muy fuertes, pero yo solamente estoy mencionando los grupos, ¿sí? En el cual obviamente resalto a la penicilina. Ahora, eh, tanto los betalactámicos, los glucopéptidos y la bacitracina van a actuar inhibiendo a la pared celular, es decir, van a ir a las proteínas de la pared y las van a destruir. ¿Ok? Al destruir va a hacer que nuestro sistema inmune pueda entrar y pueda eliminar todo lo que está en su interior. Simple. Pero ¿qué pasa? Las bacterias han sido tan inteligentes a lo largo del tiempo que han generado resistencia, han generado enzimas, imagínense eso, enzimas que destruyen a los betalactámicos, porque los betalactámicos son los que utilizamos más comúnmente, ¿no? En los betalactámicos tenemos a la penicilina. Entonces, las enzimas que destruyen a los betalactámicos son las betalactamasas. Esas betalactamasas lo van a generar las mismas bacterias. Entonces nosotros, no sé si habrán escuchado anteriormente o habrán leído, no sé, te dice, ¿no? Eh, Bacteria gram positiva, un ejemplo, ¿no? Meticilino resistente.
O resistente a la meticilina, ¿han escuchado eso? Ese resistente a la meticilina, ¿qué significa? Significa que ya ha generado beta-lactamasas. ¿Por qué? Porque la meticilina es una penicilina, pero de segunda generación. La meticilina no es utilizada para aliviar síntomas de alguna bacteria. No, no, no. La meticilina se usa para medir la resistencia, solamente para medir la resistencia. Si la bacteria ya tiene resistencia a meticilina, ya, entonces uno sabe, ¿no? Si tiene resistencia a meticilina, entonces ya tiene resistencia a todos los beta-lactámicos. Entonces, le decimos resistente a meticilina o también llamado meticilino resistente. Así. ¿Y cómo genera esta resistencia? Ya hemos dicho, con beta-lactamasas, enzimas que degradan a nuestros fármacos favoritos, como es el caso de la penicilina. Entonces, si por ahí no va la cosa, o sea, si ya sabemos que tiene resistencia a la meticilina, ¿por cuál vamos? Fácil, por la vancomicina. La vancomicina es un potente fármaco que lo que genera es lo mismo que la penicilina, pero con una potencia mucho mayor, obviamente. Sin embargo, hay que aclarar algo, ¿ya? La vancomicina solamente se utiliza en casos hospitalarios, o sea, cuando una persona está hospitalizada ahí dentro, no cuando una persona está fuera, porque es un fármaco sí o sí dentro del hospital, ¿sí? Pero hay veces en las cuales la bacteria también es resistente a vancomicina. Y generalmente, ¿sabes quiénes son esas bacterias que son resistentes a todo esto? Son las gram negativas. Las gram negativas son más resistentes a los inhibidores de la pared. ¿Por qué? Porque su pared es más gruesa. Entonces, si es más resistente, entonces nosotros decimos, entonces, ¿cómo podemos eliminar a esta bacteria si nos está resistiendo los fármacos que inhiben su pared? Entonces vamos a la segunda etapa de los fármacos. Si nos resiste la pared, entonces vamos a ir con inhibidores de la síntesis de proteínas. ¿Dónde se genera la síntesis de proteínas? En una organela muy conocida. ¿Cuál es esta organela de aquí? Que tiene como un 8 invertido. Empieza con R. Ribosoma, exacto. Este ribosoma es el que genera proteínas y esas proteínas van a ir a la pared. Porque obviamente, como todo ser vivo, constantemente se va regenerando, se va renovando, y esas proteínas que están en la pared son creadas del ribosoma. Entonces, si nosotros eliminamos la síntesis de proteínas en el ribosoma, pues debilitamos a su pared y a larga data, pues simplemente su pared se va a romper, por así decirlo. Ya. El ribosoma tiene se podría decir dos compartimentos, ¿no? El 30S y el 50S. Cada compartimento tiene su función. Ahorita vamos a entrar en detalle porque sí, también hice un ratito. También hice un gráfico aquí. Pero tranquilo, tranquilo. Todavía vamos a hablar de algo más general, ¿sí? Tiene dos subtipos, ¿no? Ribosoma 30S, que es el chiquitito que está aquí, y el ribosoma 50S, que está aquí arriba. El ribosoma 30S podemos eliminarlo con dos tipos de fármacos, los aminoglucósidos y las tetraciclinas. Recordar mucho las tetraciclinas, ¿ok? En el caso de las tetraciclinas, un ejemplo clásico es la doxiciclina, que es uno de los fármacos representativos de aquí. Pero como te digo, todavía no vamos a entrar en detalle porque son bastantes fármacos, ¿ok? Pero esto sí es opcional, ¿sí? Si tú quieres atacar al 30S, puedes atacarlo con estos otros fármacos. Si quieres atacarlo con el 50S, tienes otros de estos fármacos, como es el caso de los macrólidos, lincosamidas, fenicoles y el linezolid. ¿Ok? En el caso de los macrólidos tenemos al representante clásico, que es la claritromicina. ¿Ok? Tenemos también la citromicina, eritromicina, pero resalto la claritromicina porque ahorita vamos a explicarlo por qué, ¿ok? Pero resalto la claritromicina. Listo. ¿Cómo funcionan esos inhibidores de la síntesis de proteínas? Porque claro, uno dice, ok, solamente van a antagonizar o por ahí, no sé, supongo, ¿no? Van a ir y van a eliminar el ribosoma o algo así. No, no es así. Es un poco más complejo esto. Para eso tenemos que explicar cómo se da la síntesis de proteínas. ¿Ok? Es algo simple, por así decirlo. O al menos, bueno, traté de hacerlo más simple porque definitivamente tiene mucha complejidad aquí, ¿no? Primero aquí vemos al ADN. Ustedes saben que el ADN es justamente esa proteína que va a organizar y va a decir, ya,
se va a hacer así, así y así. O sea, cada organismo vivo tiene un ADN distinto y ese ADN va a ordenar qué proteínas van a ser sintetizadas. Entonces, el ADN, por así decirlo, es el jefe del ribosoma. El ADN le va a ordenar al ribosoma qué hacer. El ADN también puede ser ARN, porque hay algunas bacterias de tipo ARN o ADN. En este caso yo estoy haciendo como un ADN. El ADN tiene, se puede decir, sus bases nitrogenadas, ¿no? Eso de adenina, guanina, citosina, eso, ya. Aquí, por ejemplo, le he puesto así como GCA, guanina, citosina, ya, pues, y todo eso de aquí es una cadena muy, muy compleja, ¿no? Esto de aquí se van a generar patrones, eso creo que ya cada uno lo sabe, ¿no? Se van a generar patrones y ¿cómo va a ser el ADN para mandarle al ribosoma? O sea, aquí tiene sus bases nitrogenadas, guanina, citosina, adenosina, todo eso ya lo tiene ahí. Pero, ¿cómo va a mandarlo? Si el ADN está en el núcleo o en el nucleolo y el ribosoma está lejos. Aquí viene el papel muy importante del ARN mensajero. El ARN mensajero, que está representando en un color medio moradito, va a generar un codón, ¿ok? Un codón. Este codón va a hacer que la par de la guanina, citosina, del par de la citosina, otra guanina y aquel uracilo, ¿no? Aquí va a generar un codón. Este codón es como que una fotocopia del ADN, ¿ok? Y se va a transportar, este ARN mensajero se va a transportar y va a llegar, miren acá, al ribosoma, miren, aquí sí lo hice un poco más grande para que se pueda notar mejor. Y miren, ¿en dónde va a encajarse? En el 30S, o sea, en el chiquitito, aquí, en el 30S. Y en el 30S, aquí está sus bases nitrogenadas, ¿no? Del codón, ojo, del codón. ¿Ok? Listo. Ese es el ARN mensajero, hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Citosina, guanina, uracilo. Listo. Pero nosotros no queremos que esté en el 30S, sino queremos que esté en el 50S, porque aquí es donde se genera esa interpretación. Entonces, si nosotros queremos que esto pase al 50S, tenemos otro ARN, pero ya no es mensajero, porque el mensajero es este de aquí, sino este verdecito que lo hice como un lazo, es el ARN transportado o de transporte. Este de transporte ya lo va a, se podría decir, de cierta forma, pues lo va a captar a esa base nitrogenada y lo va a convertir de vuelta a lo que era, mira, guanina, citosina, adenina, perdón, aquí está, como estaba en un inicio, GCA, GCA. Listo, miren, ya está en el 50S. Y en el 50S, esta base nitrogenada se le llama ahora, de lo que era un codón, ahora se le llama un anticodón. ¿Okay? El anticodón está en el 50S. Y este GCA, guanina, citosina, adenina, lo que va a hacer es que va a decir, haya ribosoma, ahora tú me vas a crear esta proteína de acá. ¿Ok? Listo. Entonces el ribosoma lo que va a generar antes, obviamente, de generar una proteína, va a generar un aminoácido. Y después de muchos aminoácidos, porque obviamente son muchos anticodones que se crean, la junta de todos esos aminoácidos genera una proteína. Porque recuerden que la proteína, por concepto, son muchos aminoácidos unidos. ¿Ok? Esa parte se entendió porque esa parte le traté de hacerlo lo más simple posible, porque en sí el libro sí lo hice de una manera muy feísima. Y bueno, no sé si se entendió en esa parte, chicos. Ya, listo. Así es como se genera la síntesis de proteínas. Y entonces, ¿cómo van a actuar esos fármacos que van a eliminar o van a inhibir la síntesis de proteínas? Simple, miren. Si nosotros queremos que se elimine la síntesis de proteínas, vamos a eliminar al ARN mensajero, así de simple. Si no, ya no está el ARN mensajero, ya no se da toda esta interpretación. Incluso si no quieres el ARN mensajero, algunos otros también van contra el ARN transportador. Pero eso ya es en el caso de 50S. Por eso depende. Si es el caso del 30S, van a ir con el ARN mensajero. Si en el caso de 50S, con el ARN transportador. ¿Ok? Listo. Y ya de por sí, suponiendo que la bacteria ha sido tan resistente, pero tan resistente que ya ni siquiera eso le ha causado daño, pues vamos a las últimas. ¿Quiénes son las últimas? Los inhibidores de los metabolitos esenciales.
Pero estos son muy peligrosos porque pueden ser algunos carcinógenos también. ¿Por qué? Porque estos van a ir directamente al ADN, miren aquí. ¿Y qué van a dañar? Van a dañar directamente a las bases nitrogenadas. Al dañar las bases nitrogenadas, pueden ser muy potencialmente carcinógenos, porque ustedes saben que los fármacos a veces no son tan selectivos y pueden dañar el ADN dentro de una misma célula. Al dañar este ADN de una misma célula pueden generar, obviamente, un cáncer de cualquier parte. Generalmente lo que he estado leyendo era cáncer de mama, que es uno de los causantes también principales por fármacos de este tipo. Pero no está del todo demostrado, hay que entenderlo. Pero sí hay que tomar en cuenta eso en el caso del día a día, porque obviamente no estamos estudiando solo para un examen, esto sí es para saberlo de por sí. Nosotros no estamos aquí solamente para el examen y simplemente nos olvidamos. No, esto sí es de toda la vida. Aquí tenemos a las quinolonas, diferente a las quininas, ojo. Las quininas son otro tipo de fármacos que son antifúngicos. Tenemos a las sulfonamidas, su representante, yo sé que lo han escuchado, sulfametoxazol, yo sé que lo han escuchado, sí o sí, sulfametoxazol. También tenemos al trimetropim, sí. Y la rifamicina, su representante, la rifampicina, así de simple. Estos fármacos inhibidores de metabolitos esenciales van a inhibir, como les digo, las bases nitrogenadas del ADN. ¿Okay? Listo, ahora sí que ya sabemos más o menos cómo funcionan los antibióticos. Podemos ya decir cómo vamos a eliminar a este Helicobacter pylori, porque era nuestra principal duda en el caso de los antiulcerosos, ¿no? El tratamiento ya está estipulado, o sea, ya está dicho cómo vas a tratar. No vas a tratar solamente con un fármaco, sino con una junta de varios fármacos. Vamos a ver cómo. ¿Okay? El tratamiento se va a hacer por dos maneras. O bien puedes hacer el tratamiento triple, que es el que más se usa, o el tratamiento cuádruple. Primero vamos a hablar del tratamiento triple. En el tratamiento triple vamos a tener al inhibidor de la bomba de protones. Ya hemos hablado que el inhibidor de la bomba de protones son estos de aquí, miren. Aquí, los que inhiben el antitransporte y el cotransporte. ¿Quiénes eran? El omeprazol, esomeprazol, pantoprazol. Mira, aquí está. Los que ya conocemos. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Para que baje el nivel de ácido clorhídrico. Listo, ya está. Ya hemos bajado el nivel de ácido clorhídrico para que ya no siga habiendo mucho daño. Otro, ya tenemos un fármaco. Ya hemos eliminado un poquito el ácido clorhídrico. Ahora vamos a ir directo para eliminar al helicobacter con claritromicina. ¿Y qué era la claritromicina? Era un fármaco inhibidor en el caso del 50S, y está aquí. Lo había resaltado también aquí. Claritromicina, 50S, es un macróligo, ¿ok? Claritromicina, inhibidor de la síntesis de proteínas, ¿ok? Listo. Aquí está, ¿ven? Pero, ojo, también hay que recordar esto. Es del 50S, inhibe la síntesis proteica a nivel del 50S. Luego tenemos a la amoxicilina. La amoxicilina es un tipo de penicilina que inhibe a las carboxipeptidasas y las transpeptidasas. Esto sí no lo mencioné porque es un poco más complejo, pero básicamente es de la pared celular, ¿ok? La pared celular. Inhibe la pared celular, va a romper su pared. Si rompemos su pared con amoxicilina, luego podemos rematarlo, por así decirlo, con claritromicina, eliminando su síntesis de proteínas para que ya no se regenere. ¿Ven? ¿Ven cómo ya está pensado eso? Amoxicilina para romper su pared, claritromicina para eliminar la síntesis de proteínas para que ya no se regenere, y el inhibidor de la bomba de protones para que el ácido clorhídrico que nos estaba generando úlceras disminuya, mientras estamos obviamente eliminando a la bacteria. Sin embargo, hay que aclarar esto, ¿sí? Sin embargo, hay personas que son, se podría decir, penicilino resistentes o penicilino sensibles, por así decirlo. ¿Qué significa eso? Que tienen alergias a la penicilina. Entonces, la amoxicilina, que ya hemos dicho que es un tipo de penicilina exactamente de tercera generación, si la persona es resistente, perdón, si la persona tiene alergias con amoxicilina, podemos cambiar la amoxicilina con un fármaco llamado metronidazol o también llamado una tetraciclina. Bueno, la tetraciclina como tal es un grupo de fármacos, ¿no? La tetraciclina, recordar que es inhibidor de la síntesis de proteínas, pero en el 30S, tetraciclinas. ¿Ok? Se le cambia por tetraciclina. ¿Y quiénes son esas tetraciclinas? Son, por ejemplo, la doxiciclina o minociclina también. Son nombres un poco raros, pero memorícense como grupo, como el grupo de tetraciclinas, ¿ok?
En cambio, el metronidazol, ¿por qué se da el metronidazol? ¿Qué es el metronidazol? El metronidazol no es un antibiótico como tal. O sea, sí es un antibiótico, pero no se utiliza tanto como para bacterias, sino se utiliza más como para un antiparasitario. Pero tiene también acciones antibióticas. Entonces también se utiliza en este caso del Helicobacter pylori, ¿ok? El metronidazol. El metronidazol es un grupo llamado nitroimidazol. Así es su grupo, nitroimidazol. Pero no es tan importante saber el grupo, sino como tal saber cuál es el fármaco, el metronidazol. Repito, si la persona tiene alergias con la penicilina, en este caso amoxicilina, podemos cambiarlo con un metronidazol o con una tetraciclina, ¿ok? Pero ese es el tratamiento triple que se da por 2 semanas o también 15 días. Aquí le puse 14 días, pero son 15 días, ¿ok? Tratamiento triple. Y si ya tú quieres erradicarlo rápido, bueno, no rápido, sino quizás la persona ha tenido ya un tratamiento triple y ustedes saben, ¿no? Cómo es la sociedad. Dicen, ya, lo tomo por una semana y ya me estoy sintiendo mejor y lo dejo. Hay personas que son así, entonces, y luego después de meses vuelven otra vez por esos síntomas. Ahí ya no se da el tratamiento triple, sino el tratamiento cuádruple. El tratamiento cuádruple es casi similar al triple, pero en este caso, miren, vamos a dar también inhibidor de la bomba de protones, pero si es que a veces las personas como que le tienen un odio al omeprazol, porque generan también algunas veces un poco de edema, no sé si algunos habrán tomado omeprazol y genera un poco de efectos adversos. Entonces simplemente se le cambia con un antihistamínico de tipo H2. ¿Cuáles eran esos antihistamínicos? ¿Recuerdan? Rana famosa, ¿se acuerdan? Antihistamínico. H2. Ranitidina, famotidina, rana famosa. ¿Ok? Recuerden bien eso. Se le cambia por eso. Obviamente, ya hemos dicho, para disminuir su nivel de ácido clorhídrico. Luego, un metronidazol. ¿Ok? Un metronidazol, que ya hemos dicho que no es necesariamente un antibiótico, sino es un antiparasitario, pero también tiene propiedades antibióticas. Luego también podemos darle una tetraciclina. ¿Ok? La tetraciclina como un sustituto de amoxicilina. Pero le he puesto directamente tetraciclina para no redundar de nuevo, ¿no? Y finalmente el subsalicilato de bismuto. ¿Por qué? Porque si la persona ya ha tenido un previo tratamiento triple y otra vez, al haber dejado el tratamiento, otra vez está teniendo sus problemas, pues su daño en la mucosa gástrica es mucho más fuerte. Entonces debemos también de inhibir un poco su daño. Y para eso está la sal de bismuto. ¿Y qué era la sal de bismuto? Ya hemos dicho, tiene una acción emoliente, una acción de protección. Aquí también, sal de bismuto. La protección para que ya no se genere más úlceras, de los que ya hay, obviamente, ¿no? Ese es el tratamiento cuádruple, cuando ya la persona ha tenido un tratamiento triple y necesita otro tratamiento con un poco más de potencia. Algunos doctores, porque ya en lo personal sí he podido hablar sobre ese tratamiento con doctores ya especializados en el tema, me dicen que no necesariamente puede ser una persona que ya tenía un tratamiento triple, sino tú directamente puedes omitir el tratamiento triple y puedes ir directo al tratamiento cuádruple, porque se ha visto, en el caso del peruano, por así decirlo, tiene una resistencia bastante fuerte al tratamiento triple. Creo que será porque nosotros tenemos una gran gastronomía en ese sentido, que comemos, como así dice, de todo. Entonces, directamente te dicen, ve al tratamiento cuádruple, ¿sí? Pero ya viendo más en el caso del curso, sí es importante el tratamiento triple saberlo. El cuádruple ya hasta lo puedes deducir, ¿ok? Lo puedes deducir directamente. Pero el tratamiento triple sí o sí tienes que saber cuáles son sus contraindicaciones, porque aquí ya hemos dicho, ¿no? Si es resistente a penicilina, cambias a metronidazol o la tetraciclina. ¿Ok, chicos? Y miren, ya está, ya hemos acabado antiulcerosos. Porque como tal, antiulcerosos es un tema bonito, fácil, pero recuerden que tenemos que tener una previa de antibióticos. Miren, aquí está, una previa de antibióticos para más o menos conocer cómo se da estas circunstancias. Quise hacer lo más sintetizado posible, porque como tal, antibióticos no vamos a verlo con gráficos. Cabe recalcar, no vamos a verlo con gráficos. El profesor solamente te va a mencionar los fármacos y listo. Esto sí fue un trabajo de meses, por así decirlo, porque tuve que estar leyendo muchos de esas cositas de los, este, de los libros que mandaba el profesor y también de sus PPTs, porque van a entenderme cuando vean el PPT de antibióticos. Es muy extenso, son muchos gráficos, chicos. Listo. Hasta ahí quedó lo que es antiulcerosos. ¿Alguna pregunta, chicos?
Ya, listo. Bueno, espero, como les digo, que bueno, no es tanto practicar, sino también memorizar un poco, porque aquí sí es un poco más memorístico, hay que ser sinceros. Antibióticos es un poco más memorístico. ¿Ok, chicos? No se asusten, por favor, porque antibióticos yo sé que es un tema fuertecito, pero es un poco también de entrada para lo que se viene. No sé si llegaron a tomar captura, ya los temas que llegaron a empezar. Si no, yo tomo Omar, la captura. Dime. Jean-Pierre no va a publicar el video en el grupo. Sí, sí, No, sí, lo tengo bien. Sí, sí. ¿y sabes hasta qué tema es el examen? El consolidado 2. Ya, mira, yo tengo entendido que el examen consolidado 2 es hasta resolución ósea, que estamos más o menos déjame ver, a dos clases, sí, a dos clases, sin contar obviamente antiulcerosis. Sí, Ah, a ok. dos clases. Ya, Omar, gracias. Sí, listo, chicos. Bueno, si no hay una consulta así, ya, bueno, paso a retirarme, chicos. Muchas gracias. Tal vez disculpen por la hora o el día mejor. Pasen un bonito feriado. Ya. No, gracias a ti, Omar. Muchas gracias. No, de verdad, muchas gracias a ustedes, chicos. Cuídense. Nos vemos en la próxima semana. Cuídense, chicos.